Educar, entretener e informar sobre temas de salud y avances científicos conforman el principal propósito de este espacio. Bienvenidos a Notas Saludables. La espléndida cita con su salud y el sentirse bien. Con Tania Velasco. Por Éxitos 90.5. Sonidos en primera fila. Feliz sábado. Hoy, 9 de noviembre del año 2024, damos inicio una vez más a nuestro programa de Notas Saludables, un magazine de salud y bienestar. Y llegamos a ustedes gracias a la señal de Éxitos 90.5 FM, Sonidos en primera fila. Los invito a que sigan nuestras redes, @circuitoéxitos, @éxitos 905 y de mi cuenta personal, @ginelaser_. También los invito a que sigan nuestro canal de YouTube, Mundo UR Regiones, y le van a dar clic a Notas Saludables para que ustedes disfruten de este programa y disfruten de esta información de manera diferida o en vivo y directo. También, como es costumbre, permítame presentarles a mi equipo de trabajo que realiza la magia de este programa. En los controles tenemos a nuestro amigo César Figuera, en la edición y montaje a mi querido Obed Castillo, en la coordinación de producción a mi bella Cristal Martínez, y quien tiene el honor de producción y locución de esta hora de salud, soy Tania Velasco, médico ginecobstetra con certificado de locución UCB número 58.865. Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido por efemérides. Las efemérides más sonadas de esta semana para recordar el 4 de noviembre que se celebró el Día de Concienciación del Síndrome de SUDEC, que es el síndrome de dolor regional complejo o conocido también como distrofia simpática refleja, algodistrofia o síndrome de SUDEC, que se dice que es una patología multisintomática y multisistémica, quiere decir que afecta a varios órganos. Es un trastorno neurológico que tiene como consecuencia o es consecuencia de traumatismos, de cirugías, de fracturas e inclusive inmovilizaciones. Afecta principalmente al nervio simpático y esto es uno de los síntomas o varios síntomas que se puede manifestar. Es dolor intenso en las extremidades, rigidez, inflamación, inclusive pueden llegar a perder la movilidad, cambios en la coloración y en la temperatura de esa área afectada, incluso causar rigidez en la extremidad, cambios en la piel, se puede inclusive tornar un poco cianótica, azulosa, descamación por el mismo proceso inflamatorio, descalcificación del hueso, incluso por el dolor, trastornos del sueño. Así que dentro de los tratamientos, que por supuesto usted debe, después de estos síntomas, acudir al especialista, incluyen analgésicos, rehabilitaciones que suelen ser un poquito dolorosas, pero también tiene el riesgo de que usted pueda tener más lesiones en esa misma área. Así que es importante que usted esté atento a alguno de estos síntomas y si los tiene, acuda al especialista, en este caso, en principio, neurólogo, quien es el que va a realizar el diagnóstico. El día 6 de noviembre se celebra el Día contra el Paludismo en las Américas. Bueno, como ustedes bien sabido, es conocido por todos que nuestra zona del estado Bolívar y del área suroriental realmente es uno de los centros y de las zonas endémicas. Endémicas quiere decir que es todo el transcurso del año siempre hay caso de paludismo aquí hacia la zona de las minas y no tanto yéndonos aquí en nuestra zona cercana al río. Tenemos también casos de la infección por paludismo, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, que es el más agresivo. Incluso ese es un parásito que es transmitido por esa picadura del mosquito Anopheles darlingii, el famoso patas blancas. Paticas largas, es realmente el conocido. Y ese precisamente es el que transmite este parásito, y el falciparum, que es la clase más agresiva, puede hacer un ciclo que se llama deinozoito, o sea, una forma parasitaria que se deposita en el hígado y el parásito queda dormido por un periodo de 3 a 6 meses. Cuando despierta,
vuelve el paciente a tener otra crisis de paludismo. Entonces, estas pacientes que viven en las minas, que son los más susceptibles, tienen que estar pendientes de esto, de hacerse sus pruebas especiales como la gota gruesa cuando hay un proceso febril, pero lo más importante que yo creo que debemos de rescatar es hacer los planes de fumigación que en algún momento se hacían en toda la localidad. Llamar la atención a que cuando usted sepa de un caso de paludismo en su región, rápidamente ponerse de acuerdo como comunidad y realizar la fumigación y vigilar los otros focos que pueden ser fuentes de que esto sea una epidemia en esta localidad. También el día 7 celebramos el Día Internacional de la Física Médica. Es una especialidad donde realmente la realizan ingenieros y especialistas en esta área para determinar básicamente funciones y cómo se mueve y cómo se usa todo lo que son nuestros equipos médicos y lo que tiene que ver con el mantenimiento de los mismos. También el Día Internacional de la Concienciación contra el Acoso Escolar y la Violencia. Importante, ya lo hemos conversado en muchos programas. El bullying es una de las causas de suicidio en nuestros adolescentes, así que es clave que nosotros como papá estemos alerta, enseñemos a nuestros hijos inteligencia emocional, les enseñemos a poner límites, a respetar y enseñarles los derechos y deberes de cada uno en el aula, la comunicación con el maestro, la comunicación con la parte de dirección y la comunicación y el respeto ante todo. Finalmente me voy a despedir de este centro de efemérides para el día 8 de noviembre. El día de ayer celebramos el Día Nacional del Radiólogo Médico, así que, y bueno, a nivel internacional también, así que felicitaciones a todos nuestros colegas especialistas en radiología y en imágenes que desarrollan y son fundamental en nuestra área como diagnóstico. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. La mejor forma de estar informados sobre un área tan importante como lo es la salud es escuchando cada sábado Notas Saludables por Éxitos 90.5. Sonidos en primera fila. Y continuamos llegando a ustedes gracias a la señal de Éxitos 90.5 FM. Y el día de hoy vamos a conversar un poquito, va a ser un tema para mujeres y realmente porque es importante que conozcamos cómo debe ser nuestro ciclo menstrual, sobre todo nuestras adolescentes, y lo importante que es mantener una higiene mental. Tenemos un enemigo en común que nos afecta día a día, que es la situación de estrés, lo otro, la mala alimentación, y lo otro es el sedentarismo, así que tenemos 3 enemigos claves con los cuales tenemos que batallar. Aquí quiero mencionarles, revisando un artículo, cosas muy importantes acerca de lo que ocurre cuando las mujeres estamos en esos días que ocurren y debería ocurrir en nuestro ciclo cada 28 días. Ese sería el ciclo normal. Nuestro ciclo menstrual debería durar cuando mucho 5 días. Aquí lo que quiero recalcar es que no normalicemos el dolor. El dolor debe ser solo en el momento en que iniciamos el periodo menstrual, pero eso debe durar pequeñas horas y pocas horas, y con analgesia oral debería ser suficiente. Nuestras niñas, desde que se desarrollan y comienzan a tener dolor menstrual,
que es incapacitante, no es porque estén dramatizando ni porque no quieran ir al colegio, sino porque realmente hay una causa, una patología que está detrás de eso, de ese dolor sintomático, ese dolor que conocemos como dismenorrea, el dolor durante el ciclo menstrual. En estos casos, inclusive severos, el dolor puede llegar a durar de 3 a 5 días, lo que dura el ciclo menstrual. Y para acá quiero llamar la atención porque existe una patología que tiene un componente hereditario, que es la endometriosis. La endometriosis son simplemente siembras de tejido endometrial glandular en diferentes partes, tanto del cuerpo uterino como el miometrio, en este caso hablamos de adenomiosis, en trompas, en ovarios. En ovarios puede producir lo que se llama endometriosis o el famoso quiste de chocolate, que no es de chocolate, es de esa sangre que se menstrua y que se oxida, la hemosiderina se oxida y se torna ese color achocolatado, como cuando uno ya se le va terminando el ciclo menstrual, y se acumula y es capaz de causar infertilidad. Lo otro que quiero decirles es a las mamás que estén pendientes, de que si su hija se desarrolla y tiene cambios, trastornos menstruales abundantes, o que de repente pasa meses y no viene la menstruación, es importante que acude a evaluación con un ginecólogo para realizar la ecografía pélvica y evidenciar si es que hay fallas a nivel del eje hipotálamo, hipófisis y ovario, que ese es el eje hormonal de las hormonas femeninas. Y aquí quiero hacer hincapié en que existen situaciones que pueden alterar ese eje. Yo le explico a mis pacientes, a las niñas sobre todo, que cuando, por ejemplo, tenemos situación de estrés, están en plenos exámenes o se trasnochan porque hay otra manía ahorita que es la adicción al teléfono, a la luz, a las pantallas y la luz azul que llaman, que es esa adicción al estar conectadas a las redes sociales hasta altas horas de la noche, inclusive trasnocharse por estas causas, no necesariamente estudio, pero esto altera ese funcionamiento del eje hipotálamo hipófisis. Yo le digo a mis niñas, mira, eso es como que si le quitamos el wifi a los ovarios, dejan de recibir información hormonal adecuada y puede causar inclusive ciclos anovulatorios, amenorrea. Amenorrea es ausencia de menstruación. Entonces es importante que nosotros desde pequeñitas enseñamos a nuestras hijas a que a partir de las 9 de la noche deben de mantener y respetar un horario de sueño, porque esto va a modificar y va a alterar el ciclo menstrual. Sobre todo, ¿por qué? Porque a las 9 de la noche hasta las 10 de la noche se libera una hormona que se llama cortisol, la famosa hormona del estrés. Y esa hormona es capaz de bloquear a nuestra hipófisis en esa orden de darle la indicación al ovario, mira, produce folículo, produce la parte de maduración con la LH. Ella es capaz de alterar esa comunicación y pues causar que nuestras niñas tengan alteraciones en su ciclo menstrual. Lo otro que tenemos que hacer hincapié es en la alimentación, alimentos ricos en azúcar, carbohidratos, que finalmente se transforman en azúcar y en grasa en nuestro cuerpo, también son capaces de alterar nuestro ciclo menstrual. ¿Por qué? Porque esa grasita que se acumula en el abdomen, una grasita exógena, es capaz de producir hormonas. Pero en este caso hablamos de las estronas, que son estrógenos que no son buenos, que son muy inflamatorios y también causan quistes, ovarios poliquísticos, alteraciones en nuestro funcionamiento, inclusive aumentar más los síntomas de endometriosis. Entonces, todo está ligado, lo que es el horario de sueño, lo que es la alimentación. Y aquí vamos a la parte también del sedentarismo, hablar un poquito acerca de que tenemos que cambiar el estilo de vida, sí o sí, hacer algún ejercicio, porque esto va a evitar que se aumente ese proceso de generación de grasas, lo que llamamos la síntesis de colesterol y todo lo que se genera, porque las hormonas femeninas que se forman en el ovario, no solamente estrógeno y progesterona, también nosotras creamos en el ovario hormonas masculinas como la testosterona. Todo se genera a partir de ese ciclo del colesterol.
Así que es importante que hagamos ejercicio y tengamos una alimentación saludable y un horario de sueño. Vamos a hacer una pausa musical para hablar un poquito más de lo que son los cambios del ciclo menstrual. Don't wake me up 'cause it feels like I'm dreaming on clouds. I'm up so high, caught a flight, I might never come down. Flowers music. La cita con su salud, la más esperada, se da en Éxitos 90.5, todos los sábados con Tania Velasco. Y continuamos con Notas Saludables. Hoy hablando acerca de cómo debe ser nuestro ciclo menstrual y cómo es capaz el estrés de alterarlo. El estrés realmente, se habla de que el estrés puede ser crónico, puede ser severo, que hay situaciones que inclusive pueden ser extremas y traumáticas y esto inmediatamente altera el ciclo menstrual. De hecho, ustedes en algún momento han recibido alguna noticia muy impactante y ustedes tenían la menstruación y de repente, mira, ya se les quitó, se les cortó la regla, vamos a decirlo así en términos coloquiales. Oh, mira, no me vino, me tenía que venir en ese momento y no me vino más la menstruación. Claro, uno siempre tiene que pensar y descartar un embarazo, que es lo principal, la principal causa de amenorrea, ¿no? Pero siempre yo le pregunto a mis pacientes, sobre todo cuando vienen con estos eventos de amenorrea, ¿qué evento fuerte emocional ocurrió antes de que ocurriera esta ausencia de menstruación? Y bueno, hay eventos y yo hago aquí la parte de psicólogo también de escuchar a mi paciente porque eso es importante. No solamente es ver al eco que tienes una patología, sino escuchar en qué ambiente están ocurriendo, en qué ambiente se desenvuelve, cómo es su vida, porque todo esto está ligado, como les mencioné anteriormente. Fíjense que el estrés activa la vía hormonal que ya les expliqué del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, que es unas glándulas que están arriba de los riñones, y allí es donde se produce el cortisol, que le dije y les expliqué que era la hormona del estrés. Y además es liberadora de otra hormona que es la corticotropina. Pero cuando ellas son las que nos ayudan de alguna manera a mejorar y a manejar ese nivel de estrés y disminuye inclusive, cuando están muy elevadas, la capacidad reproductiva de la mujer. Puede hacer que no solo causemos anovulación o ciclos menstruales anormales o falta de menstruación por varios meses, ¿ok? Y de hecho, ha habido estudios que han relacionado situaciones fuertes, por ejemplo, las mujeres que vivieron en la etapa de la Primera Guerra Mundial o situaciones de estrés tan fuertes como esta, han tenido ciclos anovulatorios, han tenido inclusive falla ovárica precoz, insuficiencia ovárica precoz, o sea, menopausia prematura antes de los 40 años, 35, 38 años ya, ausencia del ciclo menstrual, inclusive daños en la fertilidad, no pueden ser mamás, ¿ok? Entonces, inclusive también, vámonos a la causa extrema, otra causa que puede ser desembocada por este estrés, también es que tengamos reglas más abundantes. En algunos casos, también lo vimos durante este tiempo de pandemia, o sea, no sé si ustedes recuerdan, en estos 3 años que vivimos con el famoso COVID-19, hubo siempre esa relación de por qué nuestras pacientes tenían estos ciclos menstruales
trastornos menstruales, y ese era uno de los motivos de consulta más fuertes y más frecuentes que tuvimos en consulta, era eso: doctora, no me viene la menstruación, no, mire, doctora, tengo sangrados menstruales intermitentes. Entonces, está relacionado de alguna manera, inclusive como consecuencia a esa situación de estrés y de esta carga viral que tuvimos por COVID. También el estrés es causante de aumentar los síntomas de dismenorrea, el dolor menstrual, esas reglas dolorosas. Y aquí es donde es importante volver a hacer énfasis en la alimentación. ¿Qué alimentos deberíamos evitar porque son muy inflamatorios? Tomen nota. Alimentos que son ricos en azúcar, alimentos que son ricos en gluten. ¿Qué alimentos tienen gluten? Todo lo que es derivado del trigo, del centeno, la cebada, la avena también, pero ustedes pueden conseguir alguna que no tenga, que sea libre de gluten. Igual el maíz, que son alimentos que son ricos en gluten, pero de alguna manera podemos conseguirlos modificados libres de gluten. El que menos gluten tiene es el arroz. Por eso en la mayoría de nuestras recetas, cuando hacemos alimentos libres de gluten, incluimos casi que todo es a base de arroz, a base de otros cereales como garbanzos, lentejas, chía. Todo eso lo podemos consumir. Sustituir lo que son las harinas procesadas, los alimentos procesados, nada que venga enlatado, nada de embutidos, nada de jugos de cartón. Evitemos todas esas comidas rápidas que ya vienen listas solo para el microondas. Todo eso tiene sales y tiene muchos compuestos que son muy, muy inflamatorios. Así que la clave está en comer vegetales, verduras, nuestras proteínas, pero todo lo que la tierra y la madre naturaleza nos dé. Vamos a hacer una pausa musical y vamos a regresar con más de este tema. House music. Sabemos que automedicarse no es conveniente. Escuche una mejor opinión en Notas Saludables. Y regresamos a ustedes gracias a la señal de Éxitos 90.5 FM. Les damos las gracias por estar en sintonía de Notas Saludables, este magazine de salud que el día de hoy estamos dedicando a este tema para nuestras mujeres que están en esa edad reproductiva y que es importante que conozcan su ciclo menstrual. También ahora en este corte vamos a hablar un poquito del síndrome premenstrual y hay otro que es un poquito más avanzado que es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Cuál será la diferencia entre estos dos? El síndrome premenstrual es un grupo de síntomas que aparecen justo antes de que la mujer tenga su ciclo menstrual. Muchas mujeres lo sufren de forma leve, pero no lo saben. Y mientras que el síndrome disfórico ya es un síntoma, de hecho es una patología que está declarada en el DSM-5, que es el libro donde se clasifican todas las patologías psiquiátricas, ya es un trastorno mayor. Ya ustedes van a ver la diferencia. El trastorno disfórico premenstrual no es tan frecuente, pero puede causar inclusive el suicidio. Así que bueno, comencemos por el síndrome premenstrual, que se refiere a este grupo de síntomas tanto físicos como emocionales que ocurren cada vez que viene el ciclo menstrual. Bien, sobre todo comienzan a ocurrir ya después de que ovulamos, en esa fase final del ciclo menstrual, que ya sabemos que, bueno, cambiamos quizás de humor, hay algunos cambios en nuestro cuerpo que
y ya nos hacen manifestar de que, bueno, estamos cerca de que nos venga la menstruación. Estos síntomas más comunes, de manera, ustedes, bueno, aunque no lo crean, afecta al 75% de las mujeres, mientras que el síndrome disfórico es a un menor porcentaje, y como les dije, ya es un trastorno psicopatológico, que afecta del 3 al 8% de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que pueden manifestar o que podemos manifestar durante el síndrome premenstrual? Los síntomas más comunes son fatiga, estamos cansadas, podemos ver que aumentamos de peso, hay algo de retención de líquidos, irritabilidad, estamos de mal humor, ya no me hables. De repente esas ganas de esos atracones de querer comer chocolate, dulce o comida. Algunas caemos en un extremo de situaciones de depresión o ansiedad, dependiendo de la parte o el ambiente en donde te estés desarrollando en este momento, ¿no? Si hay algún factor externo que pueda modificarlo. Otros síntomas pueden ser tristeza, sentimientos de que disminuye la autoestima, estamos gordas, me veo fea, qué sé yo, tensión, ansiedad, nerviosismo, cambios en el estado de ánimo, esa labilidad emocional que estás hablando y de repente te pones a llorar de la nada, irritabilidad, enfado, mira, ella no se le puede hablar porque ya está en esos días, disminución del interés en las actividades habituales, dificultad para concentrarse, falta de energía, cambios del apetito, bueno, ya les mencioné de los atracones o antojos, sueño excesivo o insomnio, cualquiera de esos dos extremos, cambios inclusive en el área de las mamas, mayor turgencia a nivel de los pezones, ¿verdad? Mayor dolor, dolores de cabeza, dolores articulares, aumento de peso. Estos son de los síntomas del síndrome premenstrual. Los síntomas inclusive que pueden manifestarse y existen tratamientos para esto. Dentro de los tratamientos que podemos usar en ginecología, no solo incluye los analgésicos ni los anticonceptivos, también incluyen otros tratamientos que son inhibidores de la recaptación de serotonina, son psicofármacos que ayudan de alguna manera a que las mujeres pues en esos días estén más tranquilitas, más felices y que todos estos síntomas de fatiga también se eliminen. También aquí es importante el consumo de suplementos vitamínicos. Aquí llamo la atención a que todas debemos de tomar nuestro citrato de magnesio en las noches, a las 9 de la noche, nos permite estar relajaditas. También hay nutracéuticos que son fundamentales, por ejemplo la ashwagandha es muy recomendado para mantener la tranquilidad en esos días que la mujer se sienta así como con falta de energía o que esté muy, muy irritable. Es importante que hagamos ejercicio porque el aumento de la actividad cardíaca hace que tengamos esa vasodilatación y hace que todos estos síntomas inflamatorios disminuyan. Tomar ingesta adecuada de líquido y por supuesto todo esto lo vamos a eliminar. Es importante que acudamos al especialista, en este caso ginecología, ¿verdad? El ginecólogo de nuestra confianza para que nos haga todas las pruebas, no solamente ecográficas, sino las pruebas hormonales. Hay trastornos hormonales, por ejemplo, los que están relacionados con el mal funcionamiento de la glándula tiroidea. Si tenemos hipotiroidismo, quizás estos síntomas, o hipertiroidismo, estos síntomas son mucho mayores. O a veces se parecen y a veces nosotros pensamos, no, mire, ella tiene síndrome premenstrual y no mejora con el tratamiento de recaptación de serotonina, la inhibidores de recaptación. Y de repente la paciente es que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo y no le estamos dando el tratamiento clave. Por eso es que es importante que hagamos todos los estudios pertinentes y no nos automediquemos. También es importante que podemos hacer otro tipo de terapias como la implementación de ejercicios de mindfulness, de relajación, de yoga, de meditación, pilates, que todo esto nos relaja, o escuchar la música que a ti te guste, o bailar. Esos momentos que tú sientas que le bajas 50,000 a esos niveles de estrés, de ansiedad, todo eso ayuda. Y aquí uno de los complementos vitamínicos que tampoco puede faltar,
por lo menos no que lo ingieras todos los días porque también puedes causar intoxicación y lo vamos a ver reflejado en nuestra piel, de repente con presencia de acné, es el complejo B. Entonces aquí recomendable que te pongas tu dosis de complejo B6, que es piridoxina. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos con algunos datos finales de este ciclo menstrual. Para más notas saludables, síganos en Instagram, @éxitos905 y @gineláser. Y ya hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy, pero en este último segmento vamos a hablar un poquito más del trastorno disfórico premenstrual. Ya les mencioné que hay algunas diferencias. Este es el grado más avanzado cuando hay alguna otra patología, psicopatología subyacente, y pues hace que estos síntomas del síndrome premenstrual sean mucho más marcados. Y aquí tenemos que hablar acerca de que estos síntomas pueden llegar a ser incapacitantes. Por ejemplo, el dolor premenstrual, los cambios de humor son mucho más marcados. La tristeza ya no es un grado de tristeza moderado, sino que llega al grado de depresión total, que no le provoca hacer nada, no le provoca comer nada, no le provoca ni vivir. Los cambios de ansiedad extrema, pacientes que pueden estar muy hiperactivas, los síntomas, como ya les mencioné, de mal humor extremo, de irritabilidad muy marcada, inclusive agresiva contra quienes están en su entorno, y ya eso es una causa psiquiátrica. Y es importante que, como nosotros estamos en ese entorno, si tenemos algún familiar, alguna de nuestras tías, mamá o primas o hermanas o hijas que tienen, miren, no, esta niña cuando le viene la menstruación es otra. Busquemos ayuda profesional, no solo con el ginecólogo, y nos tenemos que nosotros valer de la mano de un especialista en psiquiatría, porque es un trastorno que es mucho más avanzado y es importante que nosotros allí nos valgamos de otro tipo de tratamientos. De hecho, los psiquiatras son los que especialistas, son médicos especialistas, y ellos van a realizar una serie de test y van a decidir qué grado, dependiendo de lo que diagnostiquen, qué grado de este trastorno disfórico presenta nuestra paciente, para saber qué tratamiento le van a indicar. Dentro de estos tratamientos que ellos les indican, por lo general, la mayoría son antidepresivos. Están los famosos inhibidores de la recaptación de serotonina. Aquí mencionamos el fármaco estrella, que es la fluoxetina, y la sertralina, que son excelentes antidepresivos y son muy suaves, realmente no generan dependencia, que ese es uno de los temas que quizá muchas pacientes se cohíben de ir al psiquiatra porque no, seguro que me mandan un tratamiento y me va a hacer dependiente de ese tratamiento el resto de mi vida. No, esto es solo transitorio hasta que usted logre ya modular de alguna manera, bajar esos niveles de neurotransmisores que le causan esa irritación. En este caso, los inhibidores de la recaptación de serotonina. También, bueno, como ya les mencioné, la vitamina B6, el triptófano. ¿Saben que este es un aminoácido que lo conseguimos en las frutas como el cambur?
maravilloso. Usted tiene, es más, le voy a dar aquí una receta facilita tipo Sacha Fitness. Es la famosa Nutella de Sacha Fitness que consiste en, o el helado de chocolate, que consiste en agarrar 2 camburcitos que usted tiene maduritos, los coloca en el freezer, después los vuelve tipo papilla y les coloca 2 cucharadas de cacao en polvo que no tenga azúcar, y si quiere un toquecito de azúcar, le va a colocar miel a su gusto, aunque el cambur ya es dulce, y un toquecito de vainilla. La vainilla es muy relajante y bueno, maravillosamente usted se puede dar un atracón saludable y va a aumentar la serotonina porque el chocolate también tiene esa función de aumentar esa serotonina. Los famosos té de nuestras abuelitas, maravillosos estos té, sobre todo de manzanilla, que son bien relajantes. em, las maticas estrellas, toronjil y valeriana también ayudan mucho, pero lo que más ayuda, aunque ustedes no lo crean, es realizar un ejercicio físico. Así que usted, amiga, si le encanta la natación, inscríbase, métase en un reto, va a estar totalmente desestresada, va a estar enfocada a metas cortas y va a ir mejorando su estilo, sobre todo su salud. La natación en lo particular, no porque yo soy adicta y me fascina el nadar, realmente porque es que te ayuda, no solo que aumentes masa muscular, que aumentes la capacidad respiratoria pulmonar, sino que además te quita el estrés. A caminar, correr, vamos con el running. Y si te gusta hacer otro tipo de ejercicios funcionales, importantísimo que cuides tu piso pélvico. Y bien, estos han sido algunos de nuestros mensajes del día de hoy por hablar este tema que es importante y a veces es medio tabú entre la familiar. Así que usted, querida amiga que me está oyendo en este momento, si usted tiene alguna de sus hijas o familiares que tengan estos síntomas durante el ciclo menstrual, no duden en acudir al especialista.